En el año 1543, los portugueses llegan a Japón, transformándose en los primeros europeos en pisar el país del sol naciente. A partir de este momento se da inicio a un periodo de intensivo intercambio cultural en el archipiélago japonés. Los portugueses traían consigo la tecnología europea y también una gran cantidad de costumbres ibéricas, y no habían llegado solos, sino que al poco tiempo también habían empezado a llegar misioneros de órdenes religiosas católicas, dispuestos a expandir la fe en el país recientemente descubierto, y que también traen consigo una muy fuerte influencia cultural. Para los japoneses, tradicionalmente tan aislados del resto del mundo, los recién llegados van a ser motivo de mucho interés, no solo por las nuevas tecnologías que traían, sino también por la perspectiva de beneficio económico. Y es por este motivo que un tiempo después de la llegada de los ibéricos a Japón, van a ser los japoneses los que van a planear un viaje hacia Europa. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Una buena parte del primer intercambio cultural entre europeos y japoneses se da por medio de la religión. Junto con los comerciantes portugueses, llegan a Japón misioneros católicos dispuestos a expandir la fe cristiana en el archipiélago nipón. Los misioneros son bastante exitosos y en poco tiempo, cientos de miles de japoneses se convierten al cristianismo, estrechando lazos con los portugueses y españoles. Como modo de profundizar esta relación, es que a Alessandro Valignano, un jesuita líder de la misión jesuítica en Japón, se le ocurre realizar un viaje de japoneses a Europa. Valignano organiza esta travesía y la llama la Embajada Tensho, compuesta por jóvenes japoneses que viajan a Europa y se entrevistan con el Papa, en el año 1582. Y por ahora parecía que la relación entre japoneses y europeos iba a estar siempre mediada por la Iglesia Católica. Pero a medida que la evangelización continúa y la comunidad cristiana en Japón se asienta finalmente, este primer impulso religioso de relaciones entre Japón y Europa se va a ir diluyendo y va a dar paso al interés económico, sobre todo desde la llegada de los españoles a Japón. La relación entre Japón y España había sido distante hasta el momento. Los españoles se habían transformado en una presencia amenazante en el mar de Asia Oriental, gracias al establecimiento de la Plaza Fuerte de Manila, que había permitido al reino ibérico emerger como un jugador de importancia en esta región del mundo. Y por este motivo los japoneses, una sociedad isleña tradicionalmente aislacionista que encima estaba en un perpetuo conflicto interno, no sabían muy bien si acercarse o mantenerse distantes con respecto a España. Esta situación va a cambiar en el año 1609, cuando el galeón español San Francisco naufraga en las costas japonesas. La población local atiende a los marineros españoles y su capitán, Rodrigo de Vivero y Averrucia, se reúne con el shogun Tokugawa Ieyasu, quien había culminado la unificación de Japón en el año 1603. Japón todavía no se había decantado por el aislacionismo. De hecho, el mismo año del naufragio del San Francisco, el clan Satsuma realiza la conquista del reino de Ryukyu, algo que el shogun ve con muy buenos ojos. De hecho, Tokugawa pretendía comerciar y seguramente expandir su país, como lo demuestra el tratado que firma con el capitán español, en el cual el shogunato permitía a los españoles construir una factoría en el archipiélago nipón, aceptando además que los españoles visitan los puertos japoneses en caso de necesidad y comprometiéndose al envío de una embajada japonesa hacia España. Los españoles, por su parte, también se comprometen a enviar una embajada a Japón en el año 1611. Este debe haber sido, sin lugar a dudas, un momento muy importante para la diplomacia del shogunato japonés, porque estaban pactando por fin, de igual a igual,
con la gran potencia que se había asentado en Asia Oriental. Y entonces al final parecía que el aislacionismo no era una buena idea. La cuestión es que efectivamente la embajada española llega a Japón en 1611, liderada por el explorador Sebastián Vizcaíno, quien desde un primer momento le va a caer muy mal a los japoneses. Esto ocurre porque Vizcaíno no solo no respetaba las costumbres niponas, sino que activamente las despreciaba. Y entonces, si bien va a visitar varios lugares de importancia en el Japón del periodo Edo, no va a terminar concretando ningún tratado y va a abandonar el archipiélago nipón, partiendo en busca de las míticas islas del Oro y la Plata. Esta travesía para Vizcaíno dura muy poco, porque su barco, producto del mal tiempo en el mar japonés, sufre importantes daños y entonces tiene que volver a tierra. El shogun Tokugawa entonces no se da por vencido. No iba a dejar que un mal trago con un explorador español arruinase las posibilidades de establecer relaciones diplomáticas con la principal potencia de la época, y se dispone a organizar la construcción de un buque a la española para posibilitar la vuelta de Vizcaíno a España. Y es en este momento donde ingresa en nuestra historia un personaje histórico que va a ser de vital importancia para los eventos venideros, el poderoso daimyo Date Masamune, quien ofrece al shogun Tokugawa pagar él la construcción del buque y financiar la expedición hacia España, a cambio de que Tokugawa le diese permiso para establecer relaciones comerciales directas entre España y sus dominios. Tokugawa, que parece que simplemente pretendía establecer relaciones diplomáticas con España, acepta sin dudarlo, y entonces Date Masamune va a financiar la construcción del buque, un galeón a la española, cuya construcción va a estar supervisada por el inglés William Adams, un asesor muy cercano del shogun Tokugawa. El buque se construye en 45 días y es bautizado en japonés como Date Maru, mientras que los españoles lo van a conocer como el San Juan Bautista. Una vez que el buque está listo, se designa un líder para la embajada japonesa, llamado Hasekura Tsunenaga, un samurái. Junto a él van a viajar una gran cantidad de dignatarios y comerciantes japoneses, y también unos cuantos españoles y portugueses que buscaban volver a la península ibérica. El Date Maru zarpa desde Japón el 28 de octubre de 1613, con destino al puerto de Acapulco, en el Pacífico de la Nueva España, a donde el buque llega a finales de enero de 1614. Los novohispanos reciben la embajada japonesa con gran pompa y ceremonia, y una buena parte de los comerciantes japoneses van a culminar su viaje precisamente ahí. Y mientras tanto, Hasekura, acompañado por una pequeña cantidad ahora de japoneses, continúa con su viaje, porque el objetivo de su embajada, conocida como la embajada Keicho, era la corte española. Entonces este pequeño grupo de japoneses continúa con su viaje, ahora a bordo del buque español San José, visitando primero la isla de Cuba y después continuando su trayecto hasta llegar a España en octubre de 1614, un año después de su partida desde Japón. Si bien los japoneses se quedan unos días en los alrededores de Sevilla, la primera parada oficial de la embajada es en la capital andaluza, donde una vez más los asiáticos son recibidos de muy buena gana. Hasekura Tsunenaga, en toda ciudad que visitaba, pedía a los españoles el establecimiento de un acuerdo comercial entre España y Japón y además pedía el envío de más misioneros católicos, lo que nos hace pensar que, aunque sea el daimyo Date Masamune, veía con muy buenos ojos la expansión cristiana en Japón. Después de visitar otras ciudades de importancia como Córdoba, Toledo y Getafe, los japoneses llegan por fin a Madrid en diciembre de 1614, solicitando una audiencia con el rey Felipe III. Siendo que el embajador japonés no hablaba español, para su reunión con el monarca ibérico va a necesitar un intérprete, y este va a ser un sacerdote franciscano llamado Luis Sotelo, quien era uno de los principales promotores de la embajada Keicho. Sotelo, al igual que el resto de la orden franciscana, había llegado a Japón bajo auspicio de España,
y promovía estos intercambios diplomáticos como manera de que España consiguiese mayor influencia en Asia Oriental. Este sacerdote franciscano venía viajando con Hasekura desde Japón y había ido acercando al embajador japonés a la fe cristiana. En su reunión con Felipe III, Hasekura entrega 2 cartas. En la primera, escrita por él mismo, informaba al monarca español que se había convertido al cristianismo, y en la segunda, escrita por Date Masamune, se solicitaba formalmente el establecimiento de un acuerdo comercial entre España y Japón. A cambio, Date Masamune se ofrecía a imponer sanciones contra holandeses y portugueses en pos de favorecer a los intereses españoles. Felipe III dice al embajador japonés que va a considerar las solicitudes que tiene. Y mientras tanto, Hasekura va a ser bautizado, sellando así su pertenencia a la religión católica, el 17 de febrero de 1615. Pocos días después, y todavía quedando la posibilidad de un acuerdo comercial en veremos, Hasekura Tsunenaga, que toma el nombre de Felipe Francisco Hasekura, parte desde Madrid, dirigiéndose primero a Barcelona y después por mar directamente a Roma. La embajada japonesa va a tener problemas con el clima mediterráneo y van a tener que frenar en el puerto francés de Saint-Tropez, donde japoneses y franceses se van a ver por primera vez. A partir de este encuentro en Saint-Tropez, hay escritas varias crónicas, en las que los franceses destacan el hecho de que los japoneses muy extrañamente no querían comer con la mano, sino que utilizaban palitos. Y además, algo que les resulta muy extraño a los franceses es que para sonarse la nariz, los japoneses utilizaran pequeños trozos cuadrados de seda, que una vez que utilizaban, desechaban tirándolos en el suelo. Esto para los europeos era una costumbre totalmente exótica, porque todavía no conocían los pañuelos. Y algo que cuentan las crónicas de la época es que los franceses se disputaban a ver quién se podía quedar con estos pañuelos que los japoneses desechaban. Y esto era algo que les resultaba muy divertido a los asiáticos. La cuestión es que después de este breve paso por Saint-Tropez, los japoneses llegan por fin a Roma, en noviembre de 1615. Hasekura se reúne con el Papa, solicitando una vez más el envío de misioneros católicos y además solicitando el establecimiento de un acuerdo comercial entre Japón y España. El Papa le explica al embajador japonés que si bien él podía tramitar el envío de misioneros, con respecto al acuerdo comercial entre Japón y España, él no tenía nada que hacer, sino que lo tenía que decidir el monarca ibérico. Y entonces, después de esta entrevista y después de haber conseguido aquello que podía conseguir en Roma, Hasekura leva anclas y emprende la vuelta, primero volviendo a España, donde se vuelve a entrevistar con Felipe III para preguntarle a ver en qué había quedado eso del acuerdo comercial entre España y Japón. El monarca ibérico le responde al embajador japonés que no iba a aceptar el establecimiento de un acuerdo comercial entre los dos países. Cuando Hasekura le pregunta por qué, Felipe III responde que primero porque el que solicitaba el acuerdo no era el gobernante japonés, sino un gobernante regional, Date Masamune, y si esto no fuese suficiente motivo, aparte, el gobernante japonés, Tokugawa Ieyasu, había promulgado un edicto de expulsión de todos los misioneros católicos, y estaba encarando una persecución contra toda la población cristiana de Japón, y esto para Felipe III era simplemente inaceptable. La embajada Keicho había entonces llegado a su fin, y había sido un rotundo fracaso. Hasekura parte desde España en junio de 1616, y mientras en Japón fallecía el primer shogun del período Edo, Tokugawa Ieyasu. Los embajadores japoneses van a llegar a las Islas Filipinas en abril de 1618, y Hasekura va a regresar a Japón, recién en 1620. Ni bien llega a su país, se da cuenta de que algo había cambiado profundamente. El último tiempo del gobierno de Tokugawa Ieyasu había estado marcado por la creciente desconfianza del primer shogun del período Edo con respecto a los extranjeros, y esto es algo que su heredero, Tokugawa Hidetada,
no solo iba a continuar, sino que iba a profundizar. Las persecuciones contra los cristianos se multiplicaban y el país se cerraba cada vez más. Tokugawa Hidetada, intimidado ante el poderío español que cada vez se expandía más en Asia Oriental, va a romper relaciones comerciales con el reino ibérico en 1623 y en 1624 directamente va a romper relaciones diplomáticas. Para este momento, Hasekura Tsunenaga ya llevaba 2 años muerto. Nadie sabe realmente cómo falleció. Algunos piensan que fue asesinado por sus creencias religiosas, otros que murió pacíficamente. Más allá de cuál haya sido la verdadera historia, con Hasekura Tsunenaga muere la última chance de que Japón se abra al mundo. Y como ya sabemos, al final va a terminar pasando todo lo contrario. Pero eso es historia para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal de YouTube o si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.